Desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, se pueden identificar 4 momentos significativos sobre el fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe. El primero se vincula con las migraciones transoceánicas. El segundo, con las migraciones internas, producto de la crisis económica en la década de 1930 y 1940. Y un tercero, con las transfronterizas, así como el cuarto que actualmente se vive es con el fenómeno de la globalización. Las migraciones internacionales han experimentado en las 2 últimas décadas un rápido ascenso. Estas no se pueden ser consideradas superiores a las acontecidas en etapas anteriores. Sin embargo, en la realidad, lo que ha ocurrido con los movimientos migratorios es que ha habido un cambio de dirección al aumentar la migración del sur al norte. Un ejemplo de lo anterior es el incremento en la década de los 90 de la gran migración masiva que se ha tenido de latinoamericanos y caribeños hacia los Estados Unidos. Entre las causas principales de la inmigración latinoamericana podemos encontrar la pobreza crónica, la inestabilidad política y social, la precariedad del empleo, la asimetría en la distribución de los beneficios ofrecidos por la economía internacional, esta última agudizada por el proceso de globalización, que, aunque ha incrementado las expectativas de emigrar, al mismo tiempo pone unas fuertes barreras a la libre movilidad de las personas. Los flujos migratorios producen una serie de consecuencias relacionadas con el país de origen y con el país receptor. En el país de origen, se podría disminuir el conflicto social y político cuando un porcentaje importante de la población productiva decide emigrar. Disminuirían así los niveles de desocupación y de descontento, ya que se crearían posibilidades aparentes, producto de este movimiento de personas hacia otras regiones. La mano de obra que se queda puede tener una mayor posibilidad de ingreso al mercado de trabajo, porque ha disminuido la competencia. Esta última perspectiva, denominada válvula de escape, ha sido aceptada por algunos marcos interpretativos que consideran la emigración de recursos humanos y sobre todo los calificados como procesos de recirculación de capital humano, lo cual permite una asignación más eficiente de recursos en el ámbito mundial. Por el contrario, otra visión sobre el tema es aquella que plantea que con la pérdida poblacional surge una disminución de las posibilidades de consumo en economías cuyo potencial de desarrollo se basa parcialmente en la activación de su mercado interno. Una tercera postura plantea que con la migración puede aumentar la capacidad de consumo de aquellos que se quedan y tienen un grado de parentesco con quienes se van, siempre y cuando el emigrante se haya integrado a la sociedad receptora, de manera que esté en condiciones de enviar a su familia una parte del dinero excedente que genere en el país receptor. Por ello se condiciona a los sujetos de modo que tomen una decisión que en general nunca terminan de procesar totalmente. En realidad, dicha decisión viene siendo el resultado del mensaje introyectado, generador del consenso rutinario. Este conduce a un conjunto de personas a emigrar como una salida a las limitaciones impuestas en el país de origen. El imaginario sociocultural así constituido los determina, construyendo las fantasías sustentadas en ciertos valores que subsumen a la población en interpretaciones falsas de la realidad, expresándose a partir de la frustración de la realización o desarrollo personal y la imposibilidad de una movilidad social ascendente. Su decisión estará determinada no solo por una insatisfacción básica con respecto a lo que su país de origen le ofrece, sino también por las oportunidades imaginarias que surgen de la estructura del mercado, del trabajo y el marco cultural y social general del país al cual se dirige. Por estas razones, su decisión estará orientada a una emigración más definitiva que circunstancial, lo cual se fortalece cuando el traslado se realiza a países donde el migrante supone que puede asimilarse con su familia, en condiciones laborales, sociales más ventajosas que en su país de origen. La situación actual del capitalismo globalizado hace rato que dejó atrás la inocente o cínica idea de McLuhan acerca de la idea global sin fronteras,
Podríamos decir que la apertura relativa de las fronteras es una forma perversa de extender la denominación de los países centrales o homogénicos a los periféricos y homogenizados, a través de la explotación de la mano de obra de estos a un bajo costo y de sus recursos naturales. Se discute sobre los migrantes ilegales, pero no cabe duda de que esos pueden ser funcionales, toda vez que cuando un grupo de interés o presión necesita mano de obra excedente, las limitaciones migratorias desaparecen. En el caso de los recursos humanos calificados, la selección para cubrir necesidades les permite a los países centrales encontrarse con un sujeto, el cual no le invirtieron nada, y sí beneficiarse a partir de su potencial. El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran entre los países más pobres del hemisferio occidental, con un 44, 68 y 74% de niños y niñas que viven en la pobreza en cada país. Las familias pobres solicitan a menudo préstamos para financiar su migración irregular a los Estados Unidos, dejándolas en una situación financiera aún más precaria cuando son detenidos y devueltos sin dinero y aún sin poder pagar sus préstamos. Esta presión económica puede dejar a los niños y a las niñas sin hogar y sin recursos para pagar sus necesidades más esenciales. Aunado se encuentra la violencia que viven con los maras en muchas comunidades del norte de Centroamérica, donde los niños y niñas son víctimas de reclutamiento forzado, abuso e incluso asesinato. Entre 2008 y 2016, en Honduras, por ejemplo, aproximadamente un niño murió cada día por homicidio. Asimismo, en El Salvador, 365 niños fueron asesinados en el 2017, mientras que en Guatemala se registraron 942 muertes violentas de niños y niñas el año pasado. Los niños y niñas y familias que emigran debido a la amenaza de la violencia pueden correr un riesgo aún mayor si son devueltos a la fuerza, sin ningún motivo de apoyo o protección a las comunidades en las que antes de por sí ya corrían peligro. Los niños y las niñas que regresan tienen que hacer frente a la estigmatización dentro de la comunidad debido a sus intentos fallidos de llegar a México o a los Estados Unidos. Esto dificulta que los niños y niñas se reintegren a la escuela. La detención y la separación de la familia por parte de las autoridades de inmigración son experiencias profundamente traumáticas que pueden afectar negativamente el desarrollo a largo plazo de un niño o una niña. Mantener a las familias unidas y apoyar alternativas a la detención son medidas fundamentales para garantizar el interés superior de la niñez migrante y refugiada. Los efectos combinados del cambio climático, los eventos climáticos extremos, la violencia, el cierre de las escuelas y las repercusiones socioeconómicas de la pandemia del COVID-19 han impulsado aún más variado el flujo migratorio en América Latina y el Caribe. Las tasas de migración desde Centroamérica y México hacia Estados Unidos están aumentando significativamente y se espera que alrededor de 1.2 millones de niños, niñas y adolescentes de familias migrantes y comunidades den acogida y necesiten asistencia humanitaria el próximo año. Por primera vez, todos los países de América Latina y el Caribe se ven afectados por esta nueva ola de migración infantil, ya sea como un país de origen, de tránsito o de destino. El flujo tan grande de niños y niñas adolescentes migrantes no es una cuestión transfronteriza entre los países, es un problema continental que requiere de una solución continental. Muchos gobiernos de la región tienen una capacidad y unos conocimientos limitados para responder a las necesidades específicas de un gran número de niños, niñas y adolescentes migrantes, a veces incluso recién nacidos. Para poder lograr los efectos positivos de la migración y las remesas, es fundamental que los estados aborden la situación de vulnerabilidad de los migrantes, con un énfasis especial en los niños, niñas y adolescentes en situación de tránsito, y que proporcione oportunidades para una migración legal. Se deben tratar los factores que desencadenan la migración de personas desde sus países de origen, para promover el bienestar de los menores, en lugar de aplicar impuestos a las remesas. En los diferentes países se debe implementar políticas que faciliten su circulación.
Se deben explorar maneras de cooperar a nivel internacional para que los padres que estén separados o divorciados se hagan responsables de mantener a sus hijos aunque vivan en otros países. Se debe incluir un marco de protección para los niños en tránsito, junto a la incorporación de derechos sociales, económicos y culturales en la legislación y en las políticas de protección de los menores, y en las leyes y políticas de migración, de manera que éstas garanticen la mayor protección posible. Las legislaciones nacionales deberán ser reformadas para eliminar cualquier tipo de sanción que contemple la detención como respuesta e infracción a la ley migratoria y para prohibir la detención de menores migrantes, estén acompañados de sus familiares o no. Todos los estados deben reconocer explícitamente en su legislación el derecho de los menores a reencontrarse con su familia. En las leyes y políticas migratorias se debe reconocer el derecho a la educación y a la salud sin límite alguno para todo menor migrante, independientemente de su situación migratoria. Los estados deben elaborar e implementar políticas que garanticen la protección especial de los niños en una situación migratoria irregular, sobre la base de su grado de vulnerabilidad. En las normativas se debe garantizar que una situación migratoria irregular no representa una barrera para recibir una atención adecuada durante el embarazo y después del nacimiento. Los planes y programas nacionales para la protección de los niños deben incluir las necesidades especiales de los niños migrantes. Con respecto al derecho a una identidad y nacionalidad, se debe revisar el marco legal para la inscripción de los hijos de migrantes y eliminar así cualquier obstáculo que tenga como base la nacionalidad, el origen étnico o la situación migratoria de cualquiera de los padres o de ambos. Además, los estados deben reformular sus normas migratorias para eliminar mecanismos de control del sector público que pudieran provocar la negación de derechos fundamentales. Las legislaciones y normativas nacionales deben ser armonizadas con los principios y estándares internacionales y regionales de derechos humanos.